Bien, pues vamos a seguir con la serie de los atributos de Dios y ya por fin se acaba. Ya es el- la sesión 14. Bueno, no son muchas, pero bueno, se ha alargado bastante en el tiempo. La ira de Dios, que no sé por qué está al final, pero, pero bueno, eh, hemos visto todos estos atributos ya y el último que nos quedaba era la ira de Dios. Qué curioso que lo hemos puesto después del amor de Dios. La ira de Dios. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos, como ya comentamos al principio cuando empezamos esta serie, es que no conocemos realmente cómo es el Señor y podemos tener el problema de adorar a un ídolo que nos hemos fabricado a nosotros mismos. Porque si no sabemos a qué Dios estamos adorando, podemos tener ese problema, ¿no? Por eso para mí era muy importante esta serie de los atributos de Dios porque de alguna manera nos permitía como profundizar un poquito más en el carácter de Dios, en cómo es Él y cómo tenemos que reaccionar nosotros ante su majestad. Eh, y muchas veces, si no conocemos al Señor, como dice aquí, es muy complicado temerle. Hemos aceptado, hablo en términos generales, que la ira de Dios es algo malo, ¿no? Es como, no sé, la ira de Dios, ¡tutum! ¿No? Es como, parece una superproducción o una serie de Netflix, ¿no? En la que hay un padre que tiene una hija y esa hija enferma y entonces la hija se muere y este hombre le echa las culpas al Señor, le echa las culpas a Dios y entonces emprende una cruzada para ver cómo puede cambiar las cosas, ¿no? Porque es un Dios cruel y no puede ser que su hija, que era inocente, muera, ¿no? ¿No? Y ese argumento está muy manido, ¿no? A lo mejor no es con Dios, pero es con dioses, o es... Y la cultura, el cine, todo esto nos está como nos ha manipulado la conciencia para entender que la ira de Dios es algo malo, o que Dios no puede tener ira, o cómo un Dios bueno va a permitir que sucedan cosas malas, ¿no? Todas estas preguntas que la gente se hace, ¿no? Pero fuera de bromas, quizá el problema es que consideramos una caricatura de un Dios sin carácter. Ese ancianito de barba blanca que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que había una película, ya lo comenté, en la que una película antiabortista, que el tema está bien, pero planteaban a un Dios que se ponía a rogarle a las personas, por favor, no abortes, y se ponía a llorar, no me haces caso, yo quiero tal. Y era como, dices, pero sí, es el Dios del universo, o sea, hace lo que quiere, es el Dios soberano, o sea, no viene a rogar a nadie, ¿no? Entonces, pero esa idea de ese Dios blandito, ese ancianito de barba blanca, está muy presente, ¿no? Y es casi lo que se enseña casi en las escuelas, ¿no? Y, y por el contrario, sucede esto, pero también sucede lo contrario, que se considera un Dios extremadamente cruel y entonces es el germen del ateísmo, ¿no? Porque, o sea, uno de los argumentos principales de los ateos es que no puede existir un Dios que permite que haya mal, que haya maldad o que haya enfermedad o que los niños mueran o que hayan guerras. Entonces, eso ya inhabilita que exista un Dios, ¿no? Es como la parte contraria. O tenemos un Dios extremadamente bueno que no tiene ningún tipo de carácter, o tenemos un Dios que es cruel y no tiene ninguna bondad, ¿no? Esa dicotomía es la que encontramos en el cine en general. Es decir, como pone aquí, en la calle encontramos a ese beato, ¿no? Que no puede considerar que Dios es terriblemente justo y que va a establecer justicia, y al ateo que no puede ni siquiera considerar que exista un Dios, ¿no? Hay una moda, está de moda llamarse cristiano. Dice aquí, la nueva fe ferviente del joven independiente.
No sé si os habéis dado cuenta que en España el catolicismo del joven emprendedor tiene muchísimo tirón en las redes sociales. Hay como toda una panoplia de jóvenes que están mostrando su fe, normalmente son católicos, que son todos con mucho dinero y tal, y entonces es como una moda el considerarse cristiano, ¿no? Y están como reivindicando su cristianidad, pero lo hacen de una forma que su frase favorita es esta: Dios te ama en cualquier circunstancia, seas como seas, y siempre te espera con los brazos abiertos, ¿no? Es como su leitmotiv. O sea, Dios es bueno y ha cambiado mi vida. Y Dios siempre, y además lo aplican así intentan atraer a la gente de esa manera. Y no importa quién seas, no importa lo que hagas, Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y yo eso, pues, lo pongo un poquito en duda. Porque cuando Cristo tuvo que morir en la cruz y pagar ese precio tan alto por la salvación de nuestras almas, me extraña que ese Dios poderoso permita que hagamos cualquier cosa, ¿no? También está la fe anti-woke. Y esto, que viene mucho del mundo anglosajón, también está muy arraigado en nuestra Europa, y es como la reacción a ese wokismo extremo. Entonces ahora, como está de moda ser como cristianos, ¿no? Para atacar esa radicalidad del wokismo, pero en realidad es la misma, es la otra cara de la misma moneda. Eh, Porque no dejan de ser progres, tanto en lo personal como en lo social, pero Dios lo acepta todo. No sé si entendéis por dónde voy. Y luego la fe rentable, que esta es muy de los hispanos, de los latinos, ¿no? Más de nuestra cultura. Está muy de moda también, ¿no? Ahora ser cristiano, ahora cuántos cantantes cristianos hay, porque hay una gran masa de cristianos hispanohablantes que es un nicho de negocio impresionante. Y todo lo que suena a Dios, o que añade la palabra Dios, o añade la palabra fe, o añade la palabra Jesús, ya se considera cristiano. Está de moda. Pero a mí me cuesta mucho creerme, lo pongo siempre en duda. O sea, la sinceridad de todos esos corazones la pongo en duda. Necesito ver fruto de arrepentimiento, porque lo que veo es que hay una, como dice aquí, hay una necesaria concesión a unos valores cristianos que, siendo buenos, tan solo los usan porque les permiten una transacción social. O sea, les permiten relacionarse unos con otros en su propio beneficio. Es la búsqueda de una aceptación o del crecimiento de una cuenta bancaria. ¿Vale? O bien necesitamos ser aceptados, nos metemos en esa ola que está de moda, digamos, como creo que aparece después. El cristiano de centro derecha es el nuevo ateo progre de izquierdas. No sé si entendéis en el punto en el que estamos. Es como esa dicotomía, ¿no? O sea, ahora es como la reacción al mundo en el que estamos. Pero siempre se manifiesta una caricatura de un Dios que no es nuestro Dios. O bien hago lo que quiero, pero luego me acerco a Dios, que me acepta todo porque Él es el que necesita tener una relación conmigo, que eso es al final esta cultura del católico emprendedor cristiano jovencito que tiene sus canales de YouTube o tiene sus y mueve muchas masas. Lo que están expresando es que Dios necesita tener una relación con él, no es él el que necesita tener una relación con Dios. Es como que Dios siempre va detrás de nosotros. O bien utilizo a Dios como elemento que me diferencia del wokismo radical.
O bien hablo de Dios porque hay mucho público que considera que es algo cristiano porque nombra a Dios, sea, como hemos dicho antes. O en el mejor de los casos se puede apreciar una búsqueda de Dios desde la intelectualidad, desde la razón, una mirada excesivamente académica de Dios. Y aquí me refiero a también es una moda, personas como Jordan Peterson, que es muy conocido, es un pensador, un filósofo muy conocido, que se ha convertido al cristianismo, pero él no lo quiere reconocer. O sea, él nunca, en las entrevistas, nunca dice soy cristiano, porque su búsqueda es una búsqueda intelectual. O sea, está intentando encontrar a Dios desde la razón, desde el academicismo, desde la historia, pero no está entendiendo, y eso lo reconoce, no está entendiendo la sencillez de la fe, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que no podemos explicar a Dios desde ninguno de esos puntos, porque siempre hay algo que nos vamos a dejar de Dios. O su santidad, o su justicia, o el amor, o especialmente la ira. Cuando a todas estas personas las comprometes y les dices, oye, pero es que en el Dios del Antiguo Testamento mataba niños, ordenaba matar a niños y exterminar a pueblos enteros. Y entonces, claro, ahí pum, se conecta el chip intelectual, académico y tal, y empezamos a justificar a Dios en que es que la cultura de ese tiempo era no sé qué, y entonces los niños no eran considerados no sé cuántos, y intentan como justificar la orden de Dios desde un punto de vista académico. Y ahí ya, pues, eso tiene, por un lado, atrae a gente intelectualoide, y por otro lado, espanta a gente que no va a aceptar eso, porque la fe es otra cosa. Pero los cristianos redimidos por la sangre de Cristo, del Cordero, en muchas ocasiones no somos muy diferentes. La ira de Dios nos aparece como algo negativo del carácter de Dios. Si la llegamos a considerar como algo necesario, eso ya es un avance. Pero si os digo que la ira de Dios no solo es necesaria, sino que es buena, agradable y perfecta, puede que alguno tenga un cortocircuito. Porque, ¿qué es la ira? En el Salmo, vamos a leer el Salmo 50, versículos del 16 al 21, dice: pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas con tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pero dice, pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé. Y delante de tus ojos expondré tus delitos. Dios no es como nosotros. Y tampoco es lo que nuestro intelecto dice que es. Necesitamos conocer a Dios tal y como es, incluyendo su ira, para no acabar adorando a un ídolo fabricado por nosotros mismos. No sé a qué Dios adoran aquellos que consideran que a Dios no le importa qué hagamos, cuál sea nuestra condición, etcétera. No lo entiendo. O sea, ese no es el Dios que encontramos en la palabra. Dios es un Dios celoso de su santidad. La relación de Dios con los hombres, que es a través de pactos, empieza con un pacto que le dice, si tú haces esto, obtendrás esto, si haces lo otro, obtendrás esto otro. O sea, siempre hay una condición. O sea, esto no es haz lo que quieras, y luego te acercas a mí, me dices, hola Señor, y ya está. No funciona así la cosa. No sé tampoco a qué Dios adoran aquellos que buscan un teísmo racional, que tan solo es una respuesta a un problema científico. Que está muy bien que seamos capaces de defender que existe un Dios, que podamos defender la seidad de Dios desde la razón y decirles, es que la causa primigenia es esta, no, todo tiene una causa,
pero la primera causa no puede ser causada, y etcétera, etcétera. Sí, está muy bien, pero no podemos enfocar a Dios como un problema científico. No sé a qué Dios adoran aquellos que solo ven a Dios como un beneficio propio para sus vidas o en un extremo una fuente de ingresos. Tampoco lo entiendo. Cuando el cristianismo se convierte en eh, un negocio, en un sacadineros, o todo lo que suena a cristiano es ven a Cristo, vas a tener la mejor de todas las vidas y si tienes mucha fe vas a poder tener un yate, 3 Ferraris y no sé qué. Porque del Señor son todas las cosas y si tú tienes fe el Señor te las da. Eso tampoco es el cristianismo, ese no es el Dios al que adoramos. Pero Dios es el creador de todo, el rey del universo, el soberano de todo, el Dios omnipotente, santo y justo, lleno de amor y paciencia, que merece nuestra adoración por quien Él es en realidad, no por lo que por lo que a nosotros nos pueda parecer que es. Me hace gracia estos, ¿no? Que lo hemos comentado antes, estos que dicen que me gusta más el Dios del Nuevo Testamento que el del Antiguo Testamento, que mataba a niños. Es que Jesús era bueno, pero es que Jehová es terrible, ¿no? Y eso, no sé cuántas veces lo habréis escuchado, ¿no? Es como, es que claro, si tú me hablas del Dios del Nuevo Testamento, pues te puedo aceptar, tal era, pues la enseñanza de Jesús era muy buena, porque decía que tenías que amar al prójimo y tal, pero claro, si miras al Dios del Antiguo Testamento, es que eso no puede ser, es que ese Dios no puede existir, un Dios que mataba niños, que mandaba exterminar a pueblos enteros. ¿Qué culpa tendrán los pobres animales que vivían allí para que los maten? ¿No? Ignorando que se trata del mismo Dios o engañándose a sí mismo pretendiendo otorgar una volubilidad humana a un Dios que es inmutable. Y esto es importantísimo. Porque claro, ese Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento y no ha cambiado. Y esto que decíamos nosotros, sentimos esa necesidad de dar explicaciones socioculturales, antropológicas e históricas para justificar que Dios ordenara destruir pueblos enteros. Cuando lo único que podemos decir es, Dios es soberano, Él sabe lo que hace, y ya está. Y nosotros nos dedicamos a adorar al Dios que es soberano y que sabe lo que hace, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Esa es la única explicación y eso es lo que hay que decir. ¿Qué pasa? ¿Que esa respuesta no es agradable o que esa respuesta no satisface nuestras ansias racionales? Pues mala suerte, pero es que la fe no es una explicación histórica, que se puede apoyar en la historia, pero nada más. Dios no necesita que le justifiquemos. Dios lo que nos ha pedido a nosotros es que prediquemos el Evangelio. Lo que nos ha pedido a nosotros es que prediquemos que necesitamos creer en que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que está a la derecha del Padre y que si no aprovechamos esa oportunidad la condenación es eterna. Eso es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. La ira. Podemos definir la ira como el sentimiento de indignación que genera un enojo. Y esto nos valdría tanto para nosotros como para el Señor. ¿Es mala la ira? No. Si Dios tiene ira, pues no será mala, ¿no? En principio no es mala. En Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos permite airarnos es porque la ira no es mala, cuando se entiende bien. ¿Puede ser mala? Sí. Dice en Colosenses 3:8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. O sea, la ira está en un paquete de cosas malas que hay que desechar. ¿Qué ira? Santiago 1, de 19 al 20, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Ahí ya vamos obteniendo pistas. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Pero ¿cómo sabremos si la ira que sentimos es pecado o es justa? Vamos a leer en Juan 23. En Juan 2, del 13 al 17. Perdón. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá, o me consume en la Reina Valera. Esto es un ataque de ira en toda regla. Y es Jesús. Por tanto, esta ira es buena. Del texto este podemos llegar a entender que la ira será pecaminosa o justa dependiendo de la motivación. Quizá la dificultad será discernir esa motivación. Recordemos que la Biblia nos enseña que no hay nada más engañoso que el corazón, por lo que debemos adoptar la mente de Cristo para ser capaces de discernir. Y esto tan solo puede ser obra del Espíritu Santo en nuestra vida devocional. Es decir, ¿cuándo esa ira que podamos sentir es justa? Cuando la motivación sea agradar al Señor, o sea, la gloria para el Señor. Tenemos que defender el Evangelio, tenemos que defender a nuestro Señor. Y ahí sí nos podemos enfadar. Ahora, el ataque personal contra alguien, eso ya se va de esto. Cuando hacemos daño, no estamos siendo misericordiosos, eso ya no es una ira justa, será una ira pecaminosa. Entonces la dificultad será que sepamos cuándo estamos en qué lugar. Cuando es un ataque así espontáneo, cuando vamos en el coche y alguien nos hace eso no es ira santa. Eso es pecado. Ahora, cuando hay una conciencia de que algo está mal y está meditado y entonces eso te enciende, eso puede ser una ira santa. Ahora, ¿cómo manejamos esa cosa? También tiene su punto, pero no es el tema. Eso es para otras ocasiones. Que podamos airarnos sin pecar me indica que la ira bien entendida no es una reacción visceral del hombre, pasional, sino la acción justa de un cristiano. Y de esta forma hemos introducido un aspecto importante de la ira como carácter del cristiano, que no debe ser otra cosa que un reflejo del carácter de Dios. O sea, si somos cristianos, tenemos que intentar reflejar a nuestro Señor la paciencia. La ira del Señor está muy en relación con su paciencia. O sea, Dios no es un Dios que le da un acceso de ira y ¡pum!, y en caliente hace algo. No. Dios es un Dios paciente. Él ya ha establecido el tiempo para su ira. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un mundo absolutamente depravado. Y parece que Dios no está haciendo nada. Pero lo que está sucediendo es que se está acumulando ira sobre ira. Y llegará un momento en el que Dios va a juzgar a toda la humanidad. La ira del Señor no es una cosa, no es alguien peca y ¡oh!, lo fulmino. Así no es el Señor. El Señor tiene paciencia. Él es un Dios de pactos. Él dijo a Israel, si haces esto, tendrás mi bendición. Si te apartas de mí, adoras ídolos,
te castigaré. O sea, la ira de Dios es tributaria. Retributiva. Es decir, una respuesta al pecado del hombre. Una respuesta directa que viene tras una advertencia divina. Ese es el pacto de la ley que sigue en vigor hasta hoy. Porque, hermanos, recordemos que el pacto de la ley sigue vigente. ¿Que nosotros disfrutamos del pacto de la gracia? Sí. Y por eso podemos superar el pacto de la ley. Pero es por las obras de Cristo. O sea, Cristo es el que cumplió toda la ley para que nosotros podamos acceder al Padre. Pero el pacto de la ley sigue vigente. Es por esa ley que Dios va a juzgar a la humanidad. Por tanto, la ira de Dios no es visceral como si fuera un hombre sujeto a pasiones, no es explosiva, sino calculada, y tendrá su culminación en el tiempo definido por su voluntad. Anteriormente hemos dado a entender que cuando el hombre otorga a Dios su propia imagen y no al revés, hace de Dios un ser injusto, vengativo, cruel, pero sobre todas las cosas lo hace un ser voluble, cambiante, poco fiable. Pero uno de los atributos de Dios es que es inmutable, perfecto desde la eternidad, y un aspecto de la ira de Dios que debemos tener claro es que es, por tanto, inmutable, no cambia ni se pervierte. La ira de Dios es inmutable, significa que no es diferente en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo. Lo podemos ver, por ejemplo, Génesis 6, cuando Dios manda el diluvio, en comparación con 2 de Pedro 3, cuando dice que en los tiempos antiguos Dios estableció el juicio con agua, pero en los posteriores tiempos lo hará con fuego. El Nuevo Testamento habla más de la ira de Dios que el Antiguo. Bueno, eso dicen todos. Yo no lo he comprobado, pero si lo dicen todos es porque supongo que será verdad. No es diferente en las personas de la Trinidad. En Apocalipsis 6 habla de la ira del Cordero. No es la ira del Padre, habla de la ira del Cordero. Y luego veremos más adelante que Cristo es el que pisa el lagar del vino de la ira de Dios. Lo veremos a continuación. Es igual para todas las personas. En el Salmo 5:5 dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos los que hacen iniquidad. En el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. En Juan 3:36, aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es igual para todos. La ira de Dios es justa. Romanos 2, del 5 al 8 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, lo que decíamos antes, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Es proporcional de acuerdo a lo que la persona hizo. No solo es justa, porque es una retribución justa al pecado, sino que es proporcional. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 20, del 11 al 15, cuando habla del gran juicio del trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto es una muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es retributiva, es justa y es proporcional. Por eso, cuando decimos: esta persona va a tener un huequecito muy especial allí en el infierno. Y es así.
O sea, no todos van a recibir el mismo castigo, lo van a recibir según sus obras. La ira de Dios. Veamos de nuevo. Lo leímos en una ocasión anterior, en uno de las anteriores sesiones. Un texto que revela de forma muy gráfica la desenvoltura de la ira de Dios. Es en Isaías 63, del 1 al 6. Es un diálogo. Dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Respuesta: soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Vuelve la otra persona a preguntar: ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? Respuesta del Señor: el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras, manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. O sea, le pregunta: ¿por qué tu vestido es rojo? Y la respuesta del Señor es: porque los he machacado y me ha salpicado su sangre. Este es el Dios al que nosotros adoramos. Esta es la ira del Señor. Este es el furor. Esta es la respuesta del Señor al pecado. Esto es lo que hizo el Señor con Cristo en la cruz. Lo pisoteó, lo machacó y derramó su sangre por nosotros. Pero ese es el furor. Eso es lo que Cristo recibió en nuestro lugar. El furor, la ira del Señor. Dice en Apocalipsis 19, del 11 al 16: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha dicho en el versículo 13: y él está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Hay alguna duda de que está hablando de Jesucristo? Y dice: y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, ese mismo Dios que hemos visto en Isaías 63 es este Jesús que en el día de la ira del Cordero pisará a las naciones y las juzgará. Entonces, ¿el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo es el mismo? Pues evidentemente que sí. No es evidente la relación entre la ira de Dios y su justicia. No es evidente que sin la ira de Dios no podría mantener su soberanía, que su santidad requiere justo juicio y castigo por la transgresión. Es que es necesaria la ira. Es necesaria la ira para que Dios sea un Dios soberano, justo y santo. Tú, cristiano que me escuchas, a ver, vamos a meternos aquí, en el saco. ¿No anhelas el día de la venganza de nuestro Dios? ¿No te duele cuando ves la maldad campar a sus anchas? ¿No te indignas? ¿No clamas a Dios por justicia? ¿No te preguntas hasta cuándo Dios permitirá esto? ¿No deseas el día en el que el que murió como cordero vendrá como rey glorioso a establecer justicia? En definitiva, ¿no estás esperando por el día de la ira de nuestro Dios?
Es que si somos cristianos tenemos que anhelar esto. O sea, que Dios haga justicia. O sea, igual que tenemos que anhelar la segunda venida del Señor, tenemos que entender que esa segunda venida del Señor va a ir acompañada de esto, del juicio. Es que no, como cristianos, si somos cristianos de verdad, no podemos mirar este mundo y no decir, Señor, ¿hasta cuándo? Ven ya, ven pronto, acaba con esto. Establece tu justicia, tu reino. Si lo haces te estarás dando cuenta de la importancia de considerar la ira de Dios frente al teísmo de moda que solo considera al anciano de barba blanca como una caricatura de un Dios débil. Pero nuestro Dios es fuerte, todopoderoso, justo y bueno. Salmo 97. Dice, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminan el mundo, la tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor de toda la tierra. Sí. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor. Porque tú eres Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. Literalmente dice, da gracias por la memoria de su santidad. La ira de Dios debe motivarnos a dejar todo el pecado. Lo hemos cantado antes, ¿no? Con gran nube de testigos yo prosigo a la meta, despojándome de todo pecado y todo peso, a la meta llegaré, ¿no? Lo hemos cantado. La ira de Dios debe motivarnos a dejar todo el pecado. Porque ¿cómo podremos escapar de la ira de Dios? Hay una buena noticia. La ira de Dios ha sido satisfecha en Cristo. Es por su muerte vicaria y su resurrección que podemos librarnos de la ira venidera. Dice en 1 Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que esa también es nuestra esperanza, ¿no? Cuando Él venga en su segunda venida y establezca su juicio, a nosotros nos va a librar de esa ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo salvos en Cristo, ¿cómo actuaremos en relación a la ira de Dios? Recordemos que Dios es inmutable. Haremos cualquier cosa. Someteremos nuestras vidas en gratitud a aquel que nos ha librado. ¿No es esta la marca del cristiano? Gratitud y temor reverente a su santidad. Dice en Hebreos 12, del 26 al 29, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, aquí nada tiene que ver que ya seamos salvos o no. Aquí tiene que ver que tenemos que entender que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo y que requiere toda nuestra adoración porque Él es fuego consumidor. O sea, tenemos que estar llenos de temor santo. O sea, si somos cristianos, esta realidad tiene que estar dentro de nosotros. Que Dios es fuego consumidor. Que no podemos hacer lo que nos da la gana. Dice W. Pink,
Arthur W. Pink dice: la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado. Es lo que hemos leído antes. Esa furia con la que pisotea a los pueblos y se salpica de sangre es el odio al pecado. Nosotros siempre nos inclinamos a considerar trivialmente el pecado, a excusarlo y a consentir su fealdad. Pero cuando más estudiemos y meditemos la aversión de Dios hacia él mismo y su terrible venganza sobre él, más fácilmente nos daremos cuenta de su enormidad. Hasta no comprender la ira de Dios, no vas a poder comprender la obra que Cristo hizo en la cruz. La ira de Dios no solo nos aleja del pecado, sino que nos acerca más a la comprensión de la cruz. O sea, la cruz, que es la que nos salva, el sacrificio de Cristo, es la manifestación más poderosa de la ira del Señor. Y la hizo sobre su Hijo, para no hacerla sobre nosotros. Añade Pink: qué agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades de los suyos que Dios le imputaba al morir. Su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica, su reiterado ruego: si es posible pase de mí este vaso, su último grito aterrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ello muestra qué terrible era el temor que sentía por lo que significa el que Dios mire a los pecados. Bien pueden clamar los pobres pecadores: Señor, ¿quién podrá mantenerse? Cuando el mismo Hijo de Dios tembló así bajo el peso de su ira. Dios es fuego consumidor. ¿Qué haremos nosotros? Si Cristo mismo padeció esa ira, si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? No tengamos en poco la paciencia y la misericordia de Dios, porque el día de la ira de Dios vendrá. Y lo que hasta ahora parecía jauja, prosperidad y abundancia o placeres se transformará en crujir de dientes y en fuego eterno. No tengamos en poco las bondades de nuestro Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Démosle la honra debida a su nombre. Yo soy juzgará todas las cosas. Y hasta aquí, hermanos.